En este momento voy a pasar a hacer la exposición de las visiones regionales que se han construido y se han lanzado también. Esta es una visión país, pero el país tiene regiones. ¿Quién se preocupa por esas regiones? ¿Seguirá el centralismo funcionando a favor de los centros urbanos, principalmente de la capital, o vamos a ser capaces de integrar al desarrollo al resto del país? Ese es el gran reto. Deseamos que siga una migración de personas de las provincias a la ciudad sin tener la capacidad de insertarse en esta economía que ya hemos visto en la parte logística. Definitivamente que no. Las visiones regionales que se han dirigido competen a la provincia de Chiriquí, Colón y Azuero. ¿Y por qué estas provincias o estas regiones? Porque es allí donde APEDE tiene capítulos y pudo articular la presentación de estas visiones con la participación de esas personas que a la vez sumaron a muchas otras en la construcción de estas visiones país. Tenemos allí en el slide ya la de Chiriquí lanzada en febrero, la de Colón lanzada en marzo y la de Azuero por lanzarse en la Feria de Azuero el próximo sábado. ¿Cómo se han construido estas visiones regionales? Han habido aportes que nos han permitido también, así como a nivel nacional se ha hecho con Luisa Turola, con la Visión América Latina 2040, tener un documento muy sólido. Hay un insumo que nos encontramos en este proceso, que es el de las estrategias de desarrollo sostenible de las provincias. El BID facilitó estas estrategias con un fondo que fue de un fideicomiso del gobierno japonés y fue una donación. ¿Saben cuánto costó la elaboración de cada estrategia de desarrollo sostenible provincial? Cerca de $500,000 y están engavetadas. Y no hace mucho que se construyeron, a finales de la década anterior, 2007, 2008, 2009. Le pedimos al BID ese aporte, nos los entregó y fueron la base para construir una estrategia actualizada, pero allí estaban ya diseñadas gran parte de las cosas que hay que hacer para las diferentes regiones. Así que la estrategia para el desarrollo sostenible de Chiriquí, de Colón y de Azuero contemplan este tipo de estrategias actualizadas. Obviamente, el marco metodológico, el mismo propuesto en América Latina 2040, también contamos con otros aportes regionales como los de las cámaras de comercio de Chiriquí y de Colón y una cantidad de información que también se nos permitió, que mejoró definitivamente este aporte. Si me permite avanzar en las filminas, no está funcionando el pointer. Luego de este trabajo, que se basó en este mismo concepto metodológico, la base de la gobernabilidad definitivamente es muy importante. Se produjeron aportes sustanciosos en ese tema de la gobernabilidad y vamos a ver más adelante, pero les digo que la esencia de esa gobernabilidad en las provincias tiene que ver mucho con descentralización. Sentimos que el centro toma todas las decisiones, hay regiones que tienen instituciones muy débiles, usted quiere proponer un desarrollo urbano, quiere hacer un cambio de uso de suelo sustentado, allá no se decide nada, tiene que venir al centro para tomar la decisión y ustedes saben el costo que conlleva eso. Si aquí ya nos quejamos, imagínense en una provincia. El pilar de la inclusión también en los ejes de educación, grupos vulnerables, cultura y deporte, salud, recibieron aportes regionales de acuerdo a la realidad de esas provincias, lo mismo en productividad y sostenibilidad y en integración económica, y se identificaron en cada región los 3 sectores de alto potencial productivo.
Y eso decanta en un cuadro de propuestas que en la primera columna tiene objetivos estratégicos, en la segunda columna tiene metas y en la tercera columna proyectos y actividades específicas. Quizás decantamos un poco más que en la visión país, que son líneas estratégicas. Aquí se llega a la propuesta de acciones concretas guiados por metas que se establecen y también objetivos estratégicos. En este cuadro, que solo lo coloco como ejemplo, está considerado el eje de educación dentro del pilar inclusión. Y el documento que nos sirvió para elaborar las propuestas en las 3 regiones fue la educación en Panamá, 5 metas para mejorar, facilitado y financiado por UNICEF a solicitud de la Cámara de Comercio de Panamá, de Unidos por la Educación y de FUDESPA, la Fundación para el Desarrollo de Panamá. Ese documento con información de línea de base nos permitió formular metas específicas para el año 2020 y para el año 2025. Entre las metas, que hay muchas, está el grado de escolaridad. Ya vimos la diferencia que hay entre el promedio de escolaridad urbano y rural, de 11 años a 7 años y en las comarcas a 4. Ese es uno de los grandes retos. Si consideramos que el 34% de la población en Panamá tiene menos de 18 años, y eso es similar en las provincias, ¿de qué cantidad de panameños y panameñas estamos hablando? Más de 1 millón. Y si ese millón de panameños sale del sistema educativo con el mismo nivel de desempeño del grado de escolaridad en las áreas rurales de 7 años, ¿qué estamos produciendo? Una generación perdida. Y ese es uno de los grandes retos que se plantea acá, para que se eleve en esas regiones el grado de escolaridad al 2020 en 12 años y al 2025 en 14 años. Si fracasamos en esas cosas, vamos a fracasar como país y entonces vamos a seguir excluyendo. Solo doy como ejemplo ese tipo de propuestas concretas por región, con datos segregados por región, y ese es uno de los valores de este trabajo. ¿Cómo se llevó a cabo esto? Fuera del esquema metodológico, por medio de talleres participativos, también mediante la presidencia de CADE y la comisión de CADE dirigida por Mercedes Eleta, se lograron la consecución de recursos para contratar una consultoría que guiara las visiones regionales. La consultoría que Luisa guió fue la Visión País, pero hay un técnico detrás de todo esto recomendado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el señor José Agustín Espino, que guió la parte técnica, y allí están ejemplos de los talleres que se llevaron a cabo, que fueron múltiples, tomando en cuenta una cantidad de propuestas que emanaron de muchos sectores. Temas definitivamente universales para las regiones, el de educación, el cual ya resalté, y es la mejor manera de incluir. El tema de la descentralización, no solo administrativa, sino también política y financiera. En lo político, por ejemplo, quisiéramos y aspiramos a que los gobernadores sean electos por votación popular y que respondan más a ese deseo. En lo administrativo hay mucho que hacer y ya existe la ley 37 que fue engavetada, y lo que se propone y coincide totalmente, está alineado con la Visión País, que se implemente, y si hay que mejorarla, la mejoramos. Y obviamente eso conlleva un fortalecimiento de los gobiernos locales para poder administrar ese poder que se debe descentralizar. Entonces, con esas condiciones, definitivamente esta es una de las grandes aspiraciones que tiene las regiones. Sector agropecuario fue universal. En todas las provincias allí hay una inquietud enorme por el abandono de ese sector con respecto a la existencia de políticas públicas de Estado de largo plazo y que se respeten. Es cierto que el Producto Interno Bruto que produce, o el porcentaje con el que contribuye el sector agropecuario, es relativamente bajo, pero saben ustedes que es el sector que más impacto social tiene, porque ese poquito dinero se riega
es quizás el sector que es más equitativo en incluir a los que pertenecen al mismo. Entonces, esa es la razón por la cual debemos fortalecerlo. Está incluyendo un sector logístico que es necesario y lo requerimos en la medida por cada dólar que ingresa a ese sector, ¿cómo se distribuye? No, pero el sector agropecuario sí es un ejemplo de una excelente distribución de la riqueza. El turismo es otro sector universal para las regiones, se aspira a que se desarrolle mucho más, que se le atienda, como por ejemplo, ¿por qué hay algunas regiones que son beneficiadas con los incentivos de la ley 80 modificada? Y nos hemos cansado de decir que se amplíe esos beneficios a todas estas provincias, que se universalice esos incentivos, ¿por qué solamente a ciertos sectores y no a otros? Entonces, esa es una propuesta concreta también que se tiene para todas las regiones. Y obviamente la logística no es solamente de la región interoceánica de Panamá-Colón. La región interoceánica es todo el país y todos queremos beneficiarnos de un desarrollo logístico, un sistema logístico, una interconectividad. El experto nos los acaba de decir y definitivamente pensamos que debe ser bien aplicado a nivel nacional. Y todo esto conlleva quizás el aporte más importante, y es que la sociedad se debe organizar mediante una coalición para darle seguimiento a estas propuestas. Hay instancias de participación ciudadana que están legalizadas, pero no se han promovido porque no le conviene a los gobiernos. Los consejos consultivos provinciales, que es allí donde debe diseñarse el borrador de presupuesto para las inversiones en las regiones, no se aplica, no se convoca, no se articula para que allí hagamos válidas nuestras representaciones. Por lo tanto, este es un tema que vamos a profundizar. Cada región va a montar su propio mecanismo de seguimiento fuera del mecanismo de seguimiento nacional, que deben estar obviamente articulados. Si hacemos una revisión muy rápida por región, tenemos que en Chiriquí se ha propuesto desde el año 2005 el eje transísmico occidental, terminar de construir el canal seco que ya existe, las terminales portuarias de Puerto Armuelle y Chiriquí Grande, fortalecidas dentro de un sistema logístico de Chiriquí, que potencie también a esa región como una región interoceánica y que complemente el sistema logístico acá de Panamá y Colón. Es una de las aspiraciones importantes que salieron a relucir. Recursos hídricos y generación de energía. ¿Dónde se produce la mayor cantidad de energía hidroeléctrica? En Chiriquí. ¿Nos beneficia eso en algo? Hay comunidades que están vecinas de esas generadoras y no tienen energía eléctrica. Pagamos lo mismo que ustedes por la energía eléctrica, pero pagamos más por el petróleo, por el transporte de aquí para allá. Y si allá se genera la energía eléctrica allí mismo, ¿por qué no debe haber ese diferencial también y no ser equitativo para las provincias? Asimismo, hay otros ejemplos en otras provincias, como la generación de ingresos que produce Colón y lo que regresa para Colón mediante el presupuesto nacional no se compadece, y esa es otra de las preocupaciones. Y el caso de la frontera de Paso Canoas, que lo traigo solamente como un componente de todo ese sistema logístico, lo traigo porque es una barrera al desarrollo de Chiriquí más que una ayuda. La aduana de allí, la parte migratoria, está corrupta. No, fíjense que para exportar, primero no tenemos puertos para exportar, y lo que se exporta se tiene que usar los puertos de Costa Rica, y demora más el trámite de paso en la frontera que llevar el contenedor a Puerto Limón, por ejemplo, en Costa Rica. Ese tipo de situaciones. Tenemos una riqueza ahí al lado, la integración con Costa Rica y con Centroamérica, y le estamos dando la espalda. Modernizar esa frontera definitivamente en todos sus aspectos es una prioridad. Esto solo para algunos detalles más específicos por región. En el caso de Colón,
Lo mismo que la ley de descentralización, Colón, Puerto Libre, las empresas de Colón, de Zona Libre de Colón, compiten con las empresas de afuera porque venden al detal. Y esa competencia desleal, que es ilegal también, no se para. ¿Y cómo afecta eso al entorno? Entonces, por eso es que ese enclave, sí, ha crecido, se ha desarrollado, ¿y qué sucede con el entorno? Y esos enclaves no es que sean malos, lo que hay es que buscar cómo también forman parte del entorno. Y una manera entonces es implementar la ley Colón-Puerto Libre, el reto de la ciudad de Colón y su rescate como un baluarte nacional para proyectarnos turísticamente. Ese es un proyecto. Ahí se estudió el caso y una de las causas más fundamentales de ese deterioro es la tenencia de la tierra. Cómo está montado ese sistema de tenencia y hay que enfrentarlo. Y en el caso de la seguridad ciudadana, definitivamente, y la percepción de inseguridad que se tiene, que limita incluso el turismo interno hacia Colón, y es una barrera, también es uno de los grandes retos. Hay muchos más retos en Colón, pero quiero decir que me siento muy confiado de que con este trabajo y con la articulación de la sociedad que se está llevando a cabo, hay muchas esperanzas para Colón. Y qué decir de Azuero, también con sus retos en el tema del cambio climático y el efecto que ha tenido la deforestación y la sequía que cada vez se amplía más, afectando obviamente sectores productivos como el agropecuario. Ese es un gran reto porque involucra también un cambio cultural. También tenemos que obviamente es una región donde el folclore se debe potenciar mucho más, sirve ya para llevar a cabo algunas actividades como los carnavales, ferias, actividades de venta de artesanía, etcétera. Pero si se organiza un buen plan de promoción de esta parte del folclore nuestro, yo creo que en Azuero definitivamente hay mucho que hacer. Y tenemos que es una región que no crece desde el punto de vista poblacional al mismo ritmo que crece el resto del país, y hay migración de esa área, y cómo logramos que la gente se quede allá y produzca allá y viva bien allá, porque la calidad de vida incluso es hasta mejor, pero ahí hay cosas, reflexiones que hacer. Para finalizar, vamos a tener el reto de los retos en las provincias. En Chiriquí se avanzó algo, y lo pongo como un ejemplo, cuando APEDE convoca a la Cámara de Comercio, y a la vez la Cámara de Comercio convoca a los sectores productivos y APEDE a otros sectores, y hemos hecho una coalición. Por eso es que el documento de Chiriquí tiene el sello, el logo de la Cámara de Comercio. Creo que debemos dar un ejemplo de madurez, uniéndonos para defender lo que tenemos que defender. Y ese documento o esos documentos que están allí son una base para guiarnos en el trabajo que la sociedad civil organizada debe llevar adelante. No creo que ningún gobierno voluntariamente va a hacer todo lo que está allí. Eso solo lo vamos a lograr si realmente nosotros nos involucramos en el proceso de ejecución y seguimiento de estas propuestas, y una manera efectiva es el observatorio para dar a conocer cómo vamos, un tablero de anotaciones, y si no estamos anotando, darlo a conocer. Ese liderazgo de la sociedad es el que puede salvar a estas regiones, y es lo que se propone realmente, y me siento también confiado de que se va a dar. Ya hay una comisión nombrada en Colón, ya en Chiriquí se estableció también una comisión interinstitucional de la sociedad, y en Azuero espero que también se lance esta propuesta el día sábado. Hay esperanzas, pero las esperanzas se pueden hacer realidad con participación efectiva de todos nosotros. Muchas gracias. Desarrollo Sostenible Provincial, cerca de $500,000.
y están engavetadas. Y no hace mucho que se construyeron, a finales de la década anterior, 2007, 2008, 2009. Le pedimos al BID ese aporte, nos los entregó y fueron la base para construir una estrategia actualizada, pero allí estaban ya diseñadas gran parte de las cosas que hay que hacer para las diferentes regiones. Así que la estrategia para el desarrollo sostenible de Chiriquí. En este momento voy a pasar a hacer la exposición de las visiones regionales que se han construido y se han lanzado también. Esta es una visión país, pero el país tiene regiones. ¿Quién se preocupa por esas regiones? ¿Seguirá el centralismo funcionando a favor de los centros urbanos, principalmente de la capital, o vamos a ser capaces de integrar al desarrollo al resto del país? Ese es el gran reto de estas visiones, con la participación de esas personas que a la vez sumaron a muchas otras en la construcción de estas visiones país. Tenemos allí en el slide ya la de Chiriquí lanzada en febrero, la de Colón lanzada en marzo y la de Azuero por lanzarse en la Feria de Azuero el próximo sábado. ¿Cómo se han construido estas visiones regionales? Han habido aportes que nos han permitido también, así como a nivel nacional se ha hecho con Luisa Turola, con la Visión América Latina 2040, tener un documento muy sólido. Hay un insumo que nos encontramos en este proceso, que es el de las estrategias de desarrollo sostenible de las provincias. El BID facilitó estas estrategias con un fondo que fue de un fideicomiso del gobierno japonés y fue una donación. ¿Saben cuánto costó la elaboración de cada estrategia de desarrollo? Deseamos que siga una migración de personas de las provincias a la ciudad sin tener la capacidad de insertarse en esta economía que ya hemos visto en la parte logística. Definitivamente que no. Las visiones regionales que se han dirigido competen a la provincia de Chiriquí, Colón y Azuero. ¿Y por qué estas provincias o estas regiones? Porque es allí donde APEDE tiene capítulos y pudo articular la presentación